Adelante como lo tengan planeado. Por las dudas, aviso a quienes han llegado inadvertidamente, estamos en la mesa 5.1, Educación Ambiental, Militancia, Interdisciplina, Ciencia Formal y Colectivos. Entonces tenemos para empezar la primera ponencia, que a diferencia de lo que es el programa, vamos a hacer organización, participación comunitaria y transdisciplina, tensiones de lo académico desde adentro y desde afuera. Adelante, compas. Bueno, buenos días, mi nombre es Paula y junto a Matías les vamos a presentar la experiencia de Comunidad por la Naturaleza en lo que respecta a la organización, participación comunitaria y transdisciplina, tensiones en lo académico desde adentro y desde afuera. Para esto es necesario comenzar por el punto de partida, la situación que convocó a esta experiencia y, si se quiere, también trayectoria que fuimos construyendo como agrupación, que es la Reserva Ecológica de la ciudad de Santa Fe. Es una reserva de poco más de 20 años que surgió como un convenio de la Universidad Nacional del Litoral y la Fundación Hábitat y Desarrollo. Como se puede ver en la imagen, está a metros de la laguna Setúbal, que está conectada con el río Santa Fe, y bueno, tiene dos lagunas también internas, está comprendida dentro del sistema de humedales que conforma el delta del Paraná, y bueno, es muy importante porque los bosques que están aledaños a estos cuerpos de agua están protegidos por la ley de bosque, y ni hablar de la importancia de preservar al máximo un sitio verde, y sobre todo que integra dentro del sistema de humedales, que son fundamentales para el funcionamiento del ecosistema. La reserva funciona como pulmón verde dentro de la ciudad, hasta hace muy poco tiempo incluso resultó la única área protegida de la ciudad de Santa Fe. Sus aproximadamente 2 hectáreas conservan una muestra bastante representativa del ecosistema del Valle de Inundación del río Paraná, incluye algunas especies con cierto grado de amenaza y otras con problemas de conservación. Es un sitio de paso y de refugio para muchas aves migratorias, que incluso hace unos años, en el 2017, fue declarada como área de importancia para la conservación de murciélagos por las condiciones ecológicas a las que da lugar, digamos. En el sector que se muestra el antiguo sendero seco y mirador, incluso había una colonia grande de murciélagos que, bueno, ahora vamos a ver en qué situación está esta zona. Bueno, el ecosistema de la RECU, como se abrevia, Reserva Ecológica de Ciudad Universitaria, no solo es importante para la fauna y la flora, sino también para los habitantes, porque brinda muchos bienes y servicios ecosistémicos y representa un patrimonio natural y cultural. Es un sector verde al que uno puede acceder fácilmente desde la ciudad, estar en contacto y conocer la flora y la fauna autóctona. Es un sitio muy representativo para la ciudad. De hecho, también es un lugar donde se hacen actividades, trabajos prácticos, muchas actividades que acompañan a la universidad, porque está pegada a Ciudad Universitaria, a la UNL. De hecho, hay un gran repositorio de trabajos académicos realizados a partir de este ecosistema. Y bueno, está acá todo muy lindo, pero este sector tan importante, no solo para la naturaleza, sino también para la sociedad, está gravemente amenazado. Resulta que la misma UNL presentó hace unos años un proyecto de obra en la zona de la reserva para la construcción de un aulario, que acá se marca en el mapa dónde estaría ubicado dentro de la reserva. El proyecto implica no solo el desmonte de un sector crítico para la preservación del ecosistema, en parte solapado con la zona roja, donde se puede ver, sino también un impacto para el resto del ecosistema. La instalación de una escuela ahí implicaría contaminación de todo tipo, disturbio para la fauna que está ubicada ahí, y un montón de consecuencias más. Aumentaría el tránsito sobre esta zona. Realmente son muchas las consecuencias. El proyecto de la obra, en el sitio que se acordó proteger en convenio con la Fundación Hábitat y Desarrollo, que propone la misma UNL, está financiada por el Banco de Desarrollo de América Latina, y bueno, fue presentado en el 2017 al Ministerio de Ambiente de la provincia, y se le otorgó una categoría de bajo impacto, de categoría 1,
en base a la información que se propuso en ese proyecto. La categorización fue realmente fraudulenta porque en la presentación se omiten muchas de las cosas que se van a hacer en esa obra, y bueno, eso es lo que le permitió adquirir esa categoría de bajo impacto, que no se solicita un estudio de impacto ambiental. Pandemia mediante, cuando la obra recién inicia las rotativas en el 2020, se comienza a mover el avispero de alguna manera, y se hace pública, desde la comunidad se comienza a cuestionar, por así decirlo, la legitimidad de esa categorización. Se le pide a la UNL que presente la documentación probatoria, a ver si realmente está bien lo que estaba aprobado, y durante el 2021 se insistió tanto al Ministerio de Ambiente de la provincia como al de Nación, revisar esa categorización, que se frene la obra, que se emplace en otro lugar donde no tenga el impacto que va a tener. También hubo instancias de intervención y de mediación con la constructora, con la empresa constructora que es Coemic, y una instancia de mediación con la Defensoría del Pueblo, y bueno, por eso identificamos a todas estas entidades como tanto responsables como cómplices o como ejecutoras de este conflicto, porque tanto por la ejecución, por la acción, como por el silencio en el caso de los ministerios que no responden a nuestro reclamo, son parte de este conflicto. En el video, de nuevo lo reproduzco, podemos ver el avance de la obra hasta hace unos pocos días, esto es actual, y bueno, fácilmente se puede entender a simple vista, a grosso modo, la magnitud del impacto que podría tener esto en la reserva, ¿no? En este contexto es que surge este conflicto que denominamos socioambiental, porque involucra cuestiones tanto sociales como ambientales, porque implica aspectos tanto educativos, culturales, patrimoniales, biológicos, como ya había mencionado, y también, bueno, porque existe una gran oposición de la ciudadanía a todo este proyecto, no a la escuela en sí, sino al lugar en el que está destinado. Uno no se opone a que los trabajadores que están, bueno, a cargo de la construcción trabajen, ni nada de eso, sino que se reclama el derecho que tenemos a un ambiente sano, a velar por nuestras decisiones en la toma, en nuestra participación en la toma de decisiones que estén referidas a lo ambiental. Y bueno, porque también existen muchas cuestiones, por ejemplo, riesgos zoonóticos. Los murciélagos que estaban en ese sendero seco, ese sendero y toda esa zona fue desmontada. Esos animales, roedores, en otro sitio en la ciudad, no en su hábitat natural, representan un riesgo zoonótico como portadores de enfermedades, y bueno, se están infringiendo un montón de leyes, no solo la ley de bosques, sino también al derecho ambiental, a la participación en la justicia en términos ambientales. Entonces, es todo un conflicto muy transversal que implica distintas aristas, y en medio de este conflicto es que surge Comunidad por la Naturaleza como un colectivo básicamente de personas movilizadas por una o todas estas cuestiones que involucran al conflicto. Somos personas autoconvocadas, vecinos, ciudadanos, profesionales, docentes, investigadores, estudiantes, incluso organizaciones ya conformadas que deciden formar parte de esta comunidad para hacer frente a esta lucha. Bueno, hola. Bueno, y un poco para contar algunas de las actividades que venimos haciendo. Algunas no están mostradas en orden cronológico, pero sí la primera imagen de arriba muestra un abrazo simbólico, que es el momento en el que muchas de las personas nos enteramos finalmente de esto, y otras que ya venían sabiendo del proyecto, pero uno no anda mirando los diarios día a día, en donde por ahí está esa noticia, donde de alguna manera se pronosticaba esto, y bueno, y ese fue el punto de encuentro, el primer encuentro en donde se hizo un abrazo simbólico, que fue el primero de 5. En ese momento fue donde pudimos ver realmente ese buraco en ese lugar que era no sé, un buraco de sentido también. Seguimos, Pau.
También, bueno, otras actividades, acá lo que podemos ver es que estuvimos siempre tratando de activar en relación a conversar con la gente en la zona. También hemos hecho esto de conversar con la gente y juntar firmas en distintos puntos de la ciudad. Acá esto es en la entrada de la obra, en donde empezamos en unos 10 días, hicimos un cordón humano para frenar la obra. Juntamos más de 11.000 firmas. En general esa experiencia también está buena porque es un momento en donde uno puede contrastar también el discurso que uno va elaborando con cómo es el termómetro, digamos, social, digamos, sobre el conflicto, porque bueno, se instaló en la agenda mediática. Acá esta es una de las actividades que hicimos, que fue una sentada frente al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, que es el órgano de contralor en esta situación. O sea, la apuesta del cuerpo que nosotros hacíamos en realidad era una apuesta que apuntaba a que el Ministerio haga su trabajo, que era quien debería oficiar en este tipo de conflicto, y quien es el que le dio el ok para iniciar la obra, y quien es el que puede frenarla frente a un reclamo administrativo, que es una de las actividades que también hicimos. Bueno, acá también una foto del cordón humano frente a la obra, que fue una apuesta, digamos, que pudimos sostenerla por unos 10 días, o sea, costó mucho frío, había que sostenerla durante 12 horas más o menos durante el día para que no entren las máquinas. Bueno, eso también es una instancia en donde se genera ciertos roces, también con gente que trabaja en la obra, con la UOCRA, también con personal de seguridad de la universidad. Incluso en algún momento han contratado también a un oficial uniformado, digamos, como instancias en la que por un lado estamos en el derecho de protestar pacíficamente, pero por el otro lado como con estrategias de amedrentamiento, en donde ponen todo el aparato, las instituciones para el desgaste, apelando al desgaste. También, bueno, hicimos unas 2 o 3 manifestaciones en el rectorado, que está ubicado en un bulevar bastante transitado en Santa Fe. Entonces, bueno, también eran actividades de visibilización y bueno, de puesta al cuerpo ahí en ese lugar también. Y bueno, y finalmente una de las actividades en la que convergimos con 80 organizaciones fue en el plenario del Consejo Interuniversitario Nacional, que se realizó justo, ¿no?, en el rectorado. Claramente no nos dejaron entrar a presentar en ese momento el documento que habíamos convergido, así que bueno, tuvimos que hacerlo desde afuera con un megáfono mientras comían. Así que bueno, en ese documento un poco lo que se pedía no era solamente un compromiso de las universidades en este conflicto, sino un compromiso en general, pidiendo esto que venimos pidiendo y que claramente no ocurre, y hasta todo lo contrario, que son universidades al servicio del pueblo y la naturaleza. Entonces, y un poco convocados por esta jornada, lo que queríamos como contar es que claramente en la comunidad circularon algunos saberes que pueden ser de origen académicos o disciplinares, y que esto de alguna manera permitió enriquecer el relato, la comunicación, también poder abordar estrategias jurídico-administrativas, y bueno, también porque implicaba integrarlo con lo interjurisdiccional e interinstitucional. Así que bueno, eso comentarlo por un lado. Pero bueno, también como para también volcar acá en la mesa y después charlar, tirar contradicciones que por ahí surgen de esta experiencia, que bueno, las nucleamos así, que tienen que ver con, bueno, los saberes puestos en distintos espacios operan diferente, por eso un poco el título esto desde el afuera y el adentro, institucional. En esta imagen un poco se muestra esto donde somos docentes e investigadores que quedamos al lado de afuera del rectorado. Entonces, bueno, la pregunta, ¿no?, ¿cuántas veces la sociedad por fuera, como si hubiese una afuera y una adentro, como si no fuese, como no sé hasta qué punto la autarquía representa como, no sé, una frontera ahí, pero bueno, ¿cuántas veces la sociedad va y toca la puerta en una universidad y bueno, nos la cierran en la cara? Y bueno, y cómo esos saberes funcionan distintos desde adentro de las instituciones que desde afuera, enmarcados, por ejemplo, en una organización socioambiental. Entonces, en esos espacios, por ahí, lo que pensamos es si no es
es el laboratorio, digamos, donde se puede dar esta transdisciplina en las organizaciones sociales. Y también un poco plantearlo y extenderlo más a transsaberes, porque digamos, ahí circulan también saberes que no son académicos y que son tan valiosos como los académicos. Entonces, bueno, y en relación a este punto, por ahí también relativizar el saber académico, porque a priori los saberes intuitivos llegan a similares conclusiones que los saberes académicos a posteriori. Digamos, acá como que el enriquecimiento desde lo académico vino a chequear algo que a simple vista cualquier ciudadano y ciudadana se da cuenta de que eso ahí no va. Eso como por ahí para relativizar un poco lo disciplinar. Y por otro lado esto, el rigor científico y la argumentación por sí solo no terminan de torcer la toma de decisiones, o sea que de alguna manera hay algo más que solamente poner a circular saberes, sino que bueno, hay que pensar la cuestión del poder y de los recursos sobre los territorios que habitamos. Y bueno, y después algunas preguntas más que tienen que ver un poco con esto, bueno, cuáles son los límites estos de los saberes y los cuerpos. De alguna manera aprender a convivir con la incomodidad, la injusticia. Hoy la obra sigue adelante, como vimos en el video, más allá de la intensidad de organización que logramos y de instalar en la agenda, pero bueno, finalmente llega un punto en donde termina como avanzando la obra y llevándose puesto todo lo que fuimos construyendo, que de alguna manera para rescatar hay algo que queda, porque uno cuando analiza un poco la agenda mediática y el tema sale, claramente el discurso que queda vivo es el que pudimos construir desde la comunidad. Después también esta, que creo que por ahí es transversal a muchas de las luchas, que es bueno, cómo pensar la sustentabilidad en el tiempo, contemplando la paciencia, el desgaste, en esta, digamos, en esta asimetría entre organizaciones institucionales, porque por ahí me parece que sería interesante pensar a las instituciones como organizaciones también, versus la lógica de organizaciones voluntarias como las que llevamos adelante. Cómo generar instrumentos de legitimidad social respecto a las decisiones sobre nuestros propios territorios, en qué momento la gente que habita el territorio no participa en las decisiones, o sea, eso es increíble cómo llegamos a este punto, y bueno, y cómo y dónde se puede enseñar educación ambiental finalmente en esta contradicción de universidades nacionales que forman profesionales en carreras como ingeniería ambiental o ecología, y finalmente después en la toma de decisiones pasan estas cosas, y que finalmente cuando uno ve es una gestión chiquita, una mesa chica, que es la misma mesa chica de hace 20 años que viene planificando actividades en el territorio sin consultar. Y bueno, y un poco la experiencia es seguir pensando en cómo construir comunidad y articular con otros actores, que es un poco cómo sigue la historia hoy en Comunidad por la Naturaleza, bueno, que venimos como entrelazándonos con otras organizaciones y conflictos. Muchas gracias. Estupendo, gracias Ana Paula, Matías. Y ahora escucharíamos del nanoagregado de agua al glaciar y más allá, aprendizajes interdisciplinarios. Si quieren ir dejando preguntas en el chat o comentarios para que retomemos al final, vayan haciéndolo. Qué diferencia de los títulos de las presentaciones, ¿no? Pero no hay algunas cosas en contacto, no se asusten tanto. El título habla así porque tiene algunas cosas un poco biográficas por ahí. Pero voy a pasar también algunos aprendizajes interdisciplinarios que fui haciendo, que por ahí pueden ser de interés para el diálogo. Mi formación disciplinar está un poco acá, un poco para evidenciar de dónde vengo. Soy licenciado en química, hice después un doctorado en química focalizado en química física, en fisicoquímica, donde estudié algunas cosas, primero algunas cosas muy de ciencia básica. Hice modelado de pequeños grupitos de agua, esos nanoagregados del título, muy pequeños grupitos de agua modelados en mi computadora. Y el segundo, otro tema que estudié en mi tesis, sí tenía un poco más de laboratorio, por lo menos, no llegó a ser ambiental, pero tenía un poco más de laboratorio, donde yo generaba unos pequeños sistemitas de hielo de pocos centímetros en mi laboratorio y los estudiaba
primero con un microscopio de fuerza atómica y después también apoyándome en modelado. La idea es que cuando yo tengo un hielo que está por debajo de 0 grados, digamos el hielo del freezer, por ejemplo, del congelador, aún así entendemos que hay una capa líquida o cuasi líquida, mejor dicho, sobre su superficie. Esto, insisto, lo estudié en principio por ciencia básica, pero cuando uno busca fundamentaciones de por qué se estudia este sistema, en realidad esto tiene una importancia ambiental que yo no conocía cuando empecé la tesis, debo confesar, que tiene que ver con que en esa capa cuasi líquida, tanto en glaciares, en nieve, como en la nieve en la atmósfera, en esa capa cuasi líquida se pueden concentrar distintos gases, distintas moléculas relevantes para la química atmosférica ambiental. Entonces, si bien mi trabajo de doctorado fue muy de ciencia básica, uno de mis trabajos fue publicado en una revista de química atmosférica por su relevancia ambiental. En mi camino disciplinar que estaba comentando, casi en simultáneo, totalmente en simultáneo, fui haciendo una formación interdisciplinaria, pero en paralelo, no en mi trabajo, digamos, como doctorando en la universidad, sino a través de mi militancia. Yo estaba militando en ese momento y por unos cuantos años en una agrupación que se llama Colectivo Desde el Pie, que tiene una pata fuerte en la Facultad de Exactas de la Universidad de Buenos Aires y otra pata en el territorio. Un poco parecido a lo que comentaban recién sobre qué es el adentro y qué es el afuera, ¿no? Nosotros no queríamos que fuera solamente, que pensar en la ciencia desde la universidad solamente, sino que queríamos ver cuáles eran las necesidades sociales sobre esa ciencia. Y en ese contexto yo participé en 2 proyectos que normalmente se llaman de extensión, pero nosotros los llamábamos o coproducción de conocimiento, o investigación-acción, o ciencia popular. En uno participé brevemente, así que no voy a hablar mucho, pero tenía que ver con el posible impacto de un proyecto de extracción de uranio, con otros colegas de distintas disciplinas, y después un estudio participativo sobre el manejo de residuos sólidos urbanos en el conurbano de Buenos Aires, en distintos barrios de la zona sur, del primer cordón del conurbano de la Ciudad de Buenos Aires, del AMBA. Y algunas de las cosas que aprendí en estos proyectos son, por un lado, por supuesto, el vínculo entre los conocimientos disciplinares, cuando estamos hablando de problemáticas socioambientales. Como químico, necesitaba sí o sí los saberes de otras disciplinas, y en ese proyecto participaron un epidemiólogo, otros biólogos, una filósofa, alguien de sociología, digamos. Necesitamos saberes de distintas disciplinas para estudiar problemas socioambientales complejos. Pero también ejercitamos, y era nuestro interés, cómo armar los proyectos de investigación directamente con las personas involucradas, más directamente o afectadas sería por un lado, pero también involucradas activamente en esa problemática ambiental. Y por ejemplo, en este contexto, había gente afectada por la basura que quedaba en un baldío del barrio, pero también el Frente de Organizaciones en Lucha, el FOL, con interés de hacer una cooperativa de reciclado, ¿sí? Y trabajadores desocupados con interés, trabajadores desocupados con necesidades de una fuente digna de trabajo y de aprender sobre formas de organización cooperativa sin patrones y ejercitarlas. En fin, entonces el proyecto no era un proyecto de investigación académico, sino que se vinculaba o lo construimos conjuntamente con actores del barrio. Sumo también que había interacción con salitas de salud, con 2 escuelas del barrio, y intentos de negociación con autoridades municipales. Si bien aprendí muchas cosas en este contexto, yo sentía que mis saberes académicos no estaban muy en juego. Como químico yo sentí que no me involucré demasiado. Sí había una cosa general de mi formación universitaria que era de interés o que tenía, que podía aportar en esta construcción de este proyecto, pero como químico yo siento que de toda la materia que cursé, digamos, mucho no se involucraba. Por supuesto que en parte tiene que ver con que mi formación disciplinar tuvo que ver con química y fisicoquímica, y no hay en mi carrera ninguna materia obligatoria de química ambiental, sorprendentemente. Solo algunas optativas que en ese momento no elegí. Para agregar como formación mía en este periodo, agregaría unas lecturas colectivas que hicimos de textos de Rolando García, como uno que mencionó Olimpia Lombardi en el panel central de este eje, que tenía que ver con las sequías del África subsahariana.
Pero bueno, me faltaron espacios formales, digamos. Mi aprendizaje inter y transdisciplina fue práctico y en proyectos que gestioné por fuera de mi investigación, digamos, formal. ¿En qué trabajo ahora? Me pasé, después de mi doctorado, me pasé a un grupo en la Comisión de Energía Atómica, en la División de Química Atmosférica, que de por sí ya es mucho más interdisciplinario. De hecho, soy el único químico ahora. Comparto oficina con una meteoróloga, la que estoy molestando en este momento, con la presentación. Hay ingenieros químicos, hay un licenciado en ciencias ambientales, hay una física que es mi directora, de hecho. Ya de por sí el trabajo en química atmosférica me implicó cambiar la cabeza o adaptarme más a lo que estaba haciendo en extensión que lo que estaba haciendo en investigación, digamos. Mi proyecto tiene que ver, el proyecto que lidero tiene que ver con estudiar partículas atmosféricas que se depositan en la nieve. ¿Por qué? Hay un montón de proyectos, creo que ven mi mouse, además de la presentación. Hay un montón de actividades humanas y naturales que tienen que ver con la quema de combustible, ¿sí? Tanto la quema de combustible fósil, petróleo, gas, etcétera, como la quema de biomasa, sea leña o sea bosques, ¿no? O residuos de agricultura también. Uno está acostumbrado a saber que hay combustión incompleta en la casa y sabe que tiene que revisar las estufas por si se produce mucho monóxido de carbono y que eso puede ser tóxico, pero la combustión incompleta más en general también produce partículas, muchas veces. Algunas de ellas las llamamos carbono negro, son partículas que son parte del hollín que uno ve a veces en los caños de escape, esas partículas bien oscuras, negras, que salen de los caños de escape, sobre todo de camiones y colectivos o de autos viejos, pero que también sucede cuando quemamos leña, el carbón del asado, cuando hay, como decía, incendios forestales, etc. Todas esas partículas, por un lado, tienen un efecto importante en cambio climático. Así como el dióxido de carbono, muchos de ustedes quizás sepan que el dióxido de carbono en la atmósfera absorbe luz, calienta la atmósfera, y eso es parte del cambio climático que estamos experimentando. Estas partículas, como son oscuras, también absorben luz en la atmósfera, también calientan la atmósfera, y son parte de los causantes del cambio climático, y no son un actor menor, tienen un efecto importante en cambio climático. Ese es el efecto directo que tienen en cambio climático. Tiene un efecto en salud también, cuando respiramos estas partículas, por supuesto nocivo, ¿no? Y también, respecto de cambio climático, pueden tener efectos secundarios. Por un lado, efectos sobre las nubes, que no voy a describir porque no soy experto, pero también, y esa es la parte que me focalicé por mi experiencia previa en hielo, cuando se depositan sobre la nieve o el hielo, también oscurecen esas superficies, también absorben más luz y aceleran su derretimiento. Eso es lo que estoy trabajando desde 2015 hasta ahora. Bueno, además de otros proyectos, pero un proyecto del que ocupo mayor parte de mi tiempo tiene que ver con eso. Por la experiencia de mi grupo, uno de los enfoques principales que habíamos decidido encarar tenía que ver con un modelado regional de las emisiones y deposiciones de estas partículas de carbono negro. Para eso necesitaban un inventario de emisiones, es decir, bueno, los vehículos cuánto emiten y con qué tasa temporal, digamos, las fábricas, la producción de energía, los incendios forestales, todo eso, y con un modelo matemático computacional uno ve dónde se depositan esas partículas. Acá hay un trabajo que estudié en ese momento, donde muestra Asia, verán la India, seguramente reconozcan, notarán que la escala es grande. Para este modelado usamos, en este trabajo se usaron, la grilla en la que se modela tiene cuadraditos, digamos, celdas, píxeles, que se ven en el dibujo, por ahí se ve medio pixelado, los colores de deposición de carbono negro, son píxeles de 50 kilómetros de lado. Este píxel se puede reducir bastante, hasta 1 kilómetro de lado, ¿sí? Pero esos más o menos son los límites actuales, por lo menos en el modelado computacional. ¿Qué pasó cuando empecé a interactuar con un glaciólogo sobre un glaciar que queríamos estudiar? Este es el glaciar Alerce. Una vez ya empezado mi postdoctorado, ¿sí? Contacté con un glaciólogo, ¿sí? Para ver si podía hacer una campaña de campo. Me recomendó este glaciar, el glaciar Alerce, en Cerro Tronador, en Río Negro. Quizás lo conozcan si fueran a Bariloche. Ahora, este glaciar, no sé si ven la escala acá abajo, hay una escala de tamaño que dice 500 metros. O sea, este glaciar tiene en total 1 kilómetro cuadrado. Y se ven a simple vista diferencias de color. Ustedes lo ven en esta imagen satelital. Si lo miran más de cerca, se ve una gran heterogeneidad en escalas de metros. Entonces, este modelado que queríamos hacer
no parecía muy práctico, ¿sí? Y es posible que pase en otros países del mundo, este problema. Solo que, bueno, esos son los límites de estos sistemas de modelado. ¿Qué tuvimos que aprender entonces nosotros? ¿Sí? Como químico yo iba a hacer algo que entiendo ahora que no era lo correcto. Sí que aprendí de en esta interdisciplina. Bueno, los glaciólogos usan a veces otros modelos que tienen una escala espacial mucho más adecuada. Acá a la izquierda se ve un esquema que venía usando Lucas Ruiz, el glaciólogo con el que trabajo, donde ellos involucraban un montón de cosas, no tenían en cuenta el carbono negro, pero involucraban temperatura, precipitaciones, etcétera, para entender el balance de masa glaciar en el contexto alimentario nacional de glaciares, ¿no? ¿Qué le incorporamos a ese modelo? Bueno, hicimos mediciones de campo del contenido de partículas que estaban depositadas sobre la nieve, hicimos un modelado de cómo se modificaba la cantidad de luz que absorbe la nieve, esto es lo que dice Albedo ahí en la presentación, la cantidad de luz que absorbe la nieve por la presencia de estas partículas, que tiene que ver con cuánto más rápido se derrite después esta nieve, ¿no? Y combinamos el modelo que venía usando Lucas con las mediciones en campo que hicimos nosotros y el modelado más microscópico, si se quiere, que hice yo, para entender mejor cuánto afectaban estas partículas depositadas al derretimiento glaciar. ¿Sí? Otra cosa que aprendí es que cuando tomamos las muestras de partículas depositadas, en realidad carbono negro no era lo más abundante, sino que lo que más había eran cenizas volcánicas. En esa zona de la Patagonia había habido en 2011 y 2015 erupciones volcánicas que llegaron a este glaciar, y entonces tuve que trabajar con geólogos expertos en emisiones, en erupciones volcánicas, que trabajan en Bariloche, justamente, y en vez de, si yo hubiera, como químico, quizás hubiera tomado las partículas del glaciar y tratar de disgregarlas con ácidos y analizar a ver qué eran, ellos me dijeron, no, las miramos al microscopio y vemos qué son. Y aprendí con Valeria, con Gustavo, que para estudiar las cenizas volcánicas había otros métodos que no tienen nada que ver con mi conocimiento químico. Ahora estamos tratando, voy a comentar un poco más adelante, estamos tratando de hacer una conjunción por ahí entre mis saberes y los de ellas. Bueno, finalmente entonces, con el aporte de estas distintas disciplinas, llegamos a la conclusión de que las cenizas volcánicas generaban un impacto muy importante sobre estos glaciares, sobre este glaciar, un derretimiento de más de 1,25 m de nieve por año, que implica un aumento de un 36% del derretimiento que sucede en el verano. O sea, no es un impacto menor, ¿sí? Y esto no estaba tenido en cuenta explícitamente hasta ahora. Todavía estamos determinando si hay un efecto además de las partículas de carbono negro que fueron más difíciles de determinar por el gran exceso de cenizas que había en este caso. Bien. ¿Para dónde sigo? ¿Sí? Con estos caminos de aprendizaje que hice hasta ahora. Por un lado, ¿en qué espacios puedo seguir formándome en inter y transdisciplina? Hay una experiencia en mi grupo, ya en esto, como comenté. Cursé en enero una escuela sobre cambio climático y ciudades, donde también hubo fuerte énfasis en interdisciplina, pero faltan, en mi opinión, más espacios académicos de formación en esto. Me hubiera gustado en la carrera, pero también en el doctorado, o después, tener más espacios de formación y transdisciplina. Estoy avanzando en, como les decía, en construir un lenguaje común entre químicos y geólogos para ver cómo terminamos de cuantificar los materiales particulados que encontramos en el tronador, ¿sí? Porque además de cenizas volcánicas hay polvo o suelo que no es de origen volcánico, y hay partículas carbonosas, ¿sí? Más antropogénicas, digamos, que era mi objetivo principal al principio, que queremos terminar de cuantificar. Entonces estamos trabajando entre químicos y geólogos para terminar de entender estas muestras que tomamos y darles un sentido y poder hablar, por ejemplo, si hace falta medidas de mitigación de la actividad humana cerca de estos glaciares. Tengo una posibilidad a futuro que estoy todavía no concretada, pero de trabajar en un proyecto similar pero más amplio para evaluar impacto de estas partículas en cuencas de Mendoza, ¿sí? Entonces ahora, además de trabajar con los glaciólogos que venía trabajando, incorporar gente que trabaje en toda la hidrología de la cuenca, ver cuál es el aporte del derretimiento de estos glaciares a la cuenca, y por ende, si hay que tomar medidas de mitigación de actividad humana, de la emisión humana de partículas de carbono negro en Mendoza, para evitar problemas con el manejo de agua en Mendoza, que muchos sabrán que
entre el uso para minería y el uso para actividad humana, estamos en momento, vienen tiempos peores, digamos, estamos mal y viene peor en Mendoza. Quizás haya alguien en el panel que sepa un poco más, pero digo, esto es lo que puedo decirles a simple vista. Tanto en este proyecto como en otros que voy a mencionar después, no quiero quedarme solamente en la interdisciplina entre ciencias exactas y naturales, dicho grosso modo, sino que hace falta interacción con antropólogos, antropólogos, sociólogos, etcétera, porque estos son problemas de alto impacto social. ¿Sí? No me importan solo los saberes que vengo trayendo, sino que me importa saber desde la comunidad un montón de cosas que no sé. Y yendo más allá, justamente la comunidad tiene un montón de saberes que no tengo, como mencionaban hace un rato Matías y Ana Paula. Hay saberes que no tengo que venir a decirlo yo sobre las necesidades de agua, sobre el impacto de la actividad humana, y además, como también mencionaron Matías y Ana Paula, para llegar en algunos casos a cambios reales, no va a alcanzar con los saberes académicos. Entonces, también por ese motivo es necesario que este proyecto no sea solo interdisciplinario, sino también transdisciplinario. Y ese es mi interés y espero que pueda llegar a ese lado. En el AMBA, y para cerrar, en el AMBA también me gustaría avanzar. Estuve trabajando, porque mi grupo tiene bastante fortaleza en medir calidad de aire en la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA. Entonces me interesaría, estamos interesados en trabajar en la relación entre calidad de aire y salud. Entonces ahí tendríamos que incorporar intercambio con gente del sector de salud, pero también, como decía, con antropólogos, sociólogos seguramente, con epidemiólogos, y con la comunidad involucrada. Como pasó con el coronavirus, hay muchos grupos de riesgo para los problemas que tienen que ver con calidad de aire. Entonces, necesitamos trabajar urgentemente con las personas más afectadas por estos problemas. Todos tenemos problemas de salud debido a la calidad de aire, pero hay grupos de riesgo, exactamente igual que con el coronavirus. Y ni hablar si empezamos a hablar de cambio climático. ¿Sí? Por el cambio climático estamos todos afectados y vamos a estar cada vez más afectados. Y hay quizás algunos temas, algunas puntas de lanza, digamos, que son más visibles y pueden ayudar a que este tema adopte la urgencia necesaria. Así como estamos acostumbrados a que Greenpeace use, no sé, jirafas y rinocerontes para alertarnos sobre los efectos en las selvas, ¿sí? No porque eso sea lo más importante, sino porque es algo muy visible del efecto del humano en las selvas. En Buenos Aires y el AMBA es muy visible las olas de calor. Es visible los efectos en salud, o quizá no tanto, pero es visible los efectos en salud de la contaminación atmosférica. Entonces quizás esas pueden ser puntas de lanza para hacer más urgente la toma de decisiones sobre cambio climático en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, y ojalá en toda la Argentina. Y se puede combinar con saberes de muchas disciplinas que ya estamos trabajando en cambio climático en la Argentina. Entonces son posibles caminos futuros en los que quiero seguir avanzando en combinar algunas preocupaciones ambientales y políticas con saberes académicos y capacidades míos y de mi grupo. Bueno, creo que con esto había pensado cerrar. Gracias. Y bueno, no lo dije, pero agradezco mucho a los organizadores de esta jornada, porque es otra instancia que me obliga a reflexionar sobre mi práctica y sobre cómo seguir avanzando. Gracias, Julián. Escuchamos por último a Julián Arriaga con contaminación, nexo causal y actores, caso de la producción de bioetanol en la ciudad de Córdoba, Argentina. Cuando quiera, Julián, y recuerden que pueden seguir dejando comentarios, preguntas en el chat para que retomemos al final. Francisco, ahí me salta el cartel de que no me habilitaron como co-hosting para compartir pantalla. Y sus, dale, ahí aviso para que te habiliten. Dale, gracias. Bueno, mientras voy diciendo algunas cositas de presentación, yo estoy arrancando mi beca doctoral, estoy en los primeros meses. Soy biólogo de formación, las personas que me dirigen también son de biología, está Tacoña acá presente, pero laburamos en el grupo de filosofía de la biología, y ahí ya
Ya participamos con gente de otras disciplinas dentro del grupo, gente de historia, de filosofía, de antropología. Bueno, y en ese marco yo estoy trabajando desde Córdoba, soy de Córdoba, y estamos trabajando en una problemática ambiental vinculada a la producción de bioetanol en la ciudad de Córdoba. Y bueno, y ahí ya largo con el trabajito, que es un recorte de un laburo que estamos haciendo ahora, que es más grande, y este es como un fragmento para traer acá, compartir y si se da, discutir un poco. Parecería que una vez que están divididas las salas no se pueden nombrar más co-hosts. ¿Querés quizá compartirnos el archivo para que lo mostremos a alguno de nosotros? Dale, lo tengo en una presentación de Drive, así que ahí puedo compartirles el link directamente. Ahí te lo compartí, Francisco, por el chat, no sé si quieres pasarlo vos. Ahí están viendo. Sí, ahí se ve. Se ve sin presentación todavía. Bueno, ahí ahora sí le doy para adelante. Bueno, ese es el título del trabajo y lo que pensaba comentar recién. Si querés, ahí pasa a la siguiente diapositiva ya. Bueno, y este es un poco lo que tenía pensado como recorrido de la presentación, para hacerlo también breve, no excederme y poder dialogar después. La idea es presentar algunas ideas de las cuales parto para pensar lo que estoy pensando, hacer un breve resumen de la problemática, después sí meterme en el nudo del trabajo que tiene que ver con analizar los aspectos que subyacen al establecimiento de nexos causales entre ahí lo que está sucediendo en este conflicto. Ahí voy a profundizar un poco y para cerrar algunas reflexiones finales. Si querés pasar. Bueno, una diapo más. Bien. Bueno, algunas de las ideas que partimos y entendemos para empezar a analizar este conflicto tiene que ver con que las problemáticas ambientales, entre otras cosas, implican una disputa de sentidos y de la configuración de lo que es el problema en sí, de cuáles son los daños que se ponen en juego en ese problema y cuáles son las causas que se asocian a dichos daños. Y en esta disputa de sentidos y configuraciones aparece una diversidad de actores sociales, donde los actores técnicos científicos son uno, pero también están los actores estatales, las comunidades locales y los actores empresariales. Y en esta heterogeneidad de actores no hay una simetría respecto a la pronunciación con lo que es la problemática en sí y lo que se puede hacer respecto a esa problemática. Y en este sentido el saber experto, en particular el saber experto de las ciencias naturales, presenta
se presenta como un conocimiento autorizado y apropiado para configurar el problema y plantear posibles soluciones. ¿Qué implica esto? Que el actor, y esto se viene mencionando en las otras presentaciones un poco, ¿no? Como cualquier actor, como cualquier grupo de conocimientos, tiene sus supuestos, tiene sus compromisos, tiene su forma de afrontar el problema, y eso implica limitaciones en la forma de proponer posibles soluciones. Ahí te pido si puedes pasar. Bueno, entonces el objetivo de este trabajo, que vengo a presentar, tiene que ver con analizar los aspectos que subyacen a la determinación de causas en la problemática ambiental vinculada a la producción de bioetanol en la ciudad de Córdoba, y para eso hago una contrastación entre lo enunciado, lo que veo de los vecinos a la planta, y lo que presentan los actores químicos, actores expertos. En la diapositiva que sigue, una más. Bueno, el conflicto vinculado a la planta de Puerto de Hermanos está instalada en la zona sur de la ciudad de Córdoba desde mediados de los años 90, pero en esas primeras instancias recibía alcohol proveniente de ingenios tucumanos y lo procesaba para hacer bebidas alimenticias o domisanitarias, pero a partir del año 2012 la planta genera una gran transformación productiva que la lleva a producir la fermentación del maíz, desde el grano de maíz, para la producción del mismo alcohol en la misma planta, y a partir de ese año, o sea, hace 10 años atrás, las vecinas, o sea, las vecinas del barrio, pero mayoritariamente vecinas, se encuentran, primero por la preocupación asociada a ruidos y olores muy fuertes, y después por ir compartiendo las afecciones compartidas y demás, y conforman el colectivo Budas, Vecinos Unidos en Defensa de un Ambiente Sano, que lleva un proceso de lucha que llega hasta el día de hoy, con la planta aún produciendo al lado de sus casas. Y bueno, a lo largo de este conflicto han sucedido 2 procesos judiciales, uno provincial en el año 2013 y 2015, en el marco del cual se solicitaron peritajes químicos, que es el foco de análisis del trabajo, por eso es que hago un análisis de los expertos químicos y quizás no de otras disciplinas, porque bueno, un poco el recorte que vengo a presentar acá. Y esa causa en el año 2015 se cierra, se archiva, por no encontrarse nexo causal entre lo que produce la empresa y lo que denuncian las vecinas. Posteriormente se llevó la causa a un nivel nacional, un amparo ambiental de nivel nacional, que actualmente se encuentra apelado en la Corte Suprema de Justicia y esperando respuesta por parte de los vecinos. Bueno, la diapositiva sigue. Bueno, una vez dicho esto, ya me meto al análisis propiamente dicho del trabajo, y antes de meterme en la contrastación entre lo que están entendiendo los vecinos y los actores químicos, quería esclarecer un poco qué estoy entendiendo yo por nexo causal en este conflicto, que es un tipo de relación de fenómenos entre A entonces B, es decir, un evento, fenómeno A, causa, genera o produce un evento B. En particular, el evento B sería la contaminación, la que denuncian las vecinas, mientras que el evento A se correspondería a la fuente de la misma. Diapositiva. Bueno, ahora ya para abordar, lo que hago ahora es una comparación entre cómo están conceptualizando la contaminación los peritos químicos que participaron del proceso judicial versus los vecinos. Para eso traigo un par de citas, porque además de hacer una lectura de los informes periciales, estuvimos haciendo entrevistas con las personas involucradas, y la primera cita de uno de los actores químicos dice: yo participé del estudio de la idea de la contaminación aire-ambiente, que eso en este país está regulado por normativas estructuradas sobre el derecho ambiental. La contaminación para el abordaje concreto del aire-ambiente en este país es una tabla y una normativa. La diapositiva que sigue, tengo otra cita de otro de los peritos químicos que dice: la contaminación, cuando vos medís contaminación, lo haces en base a la legislación. Nosotros aplicamos la ley 8167 de Córdoba, la ley nacional 24051, porque ahí están todos los contaminantes clasificados y sus decretos reglamentarios. Ahí involucras todo, pero el contaminante sale ahí de la legislación. ¿Qué niveles tenés que tener? ¿Qué niveles mínimos y máximos? Bueno, en la siguiente diapo. Entonces, de esta manera, los actores químicos están entendiendo y configurando la contaminación como un listado de concentraciones de sustancias, y la contrastación de estas concentraciones obtenidas por mediciones respecto a las normativas y las tablas especificadas las tablas de concentraciones máximas especificadas en las normativas.
La diapo que viene, ahora sí presento un extracto de la entrevista realizada con una de las vecinas que dicen, eran dos los objetivos del amparo, uno dice cese de la contaminación y ahí va todo lo que es químico, todo lo que es medio, contaminación tiene que ver con eso, contaminación del aire, de la tierra, del agua, de la psiquis, eso es contaminación, ¿no? Toda alteración de la biodiversidad, todo lo que se altera de alguna forma una comunidad, ¿no? Todo eso es contaminación. Bueno, de esta manera, la diapo sigue. La contaminación está siendo configurada por las vecinas como algo ampliado respecto a lo que se presentaba por los actores químicos, es decir, las vecinas consideran que las sustancias tóxicas que están en el aire afectan su salud física, pero la contaminación también involucra el miedo y la angustia de vivir al lado de una planta, que en cualquier momento podría explotar y arrasar con el barrio, que está continuamente liberando olores sumamente fuertes, que ha crecido sobre espacios verdes del barrio, y que por los mismos olores nauseabundos que libera, les imposibilita a ellas de la utilización, por ejemplo, de sus patios. La diapo sigue. Entonces esta contrastación entre lo que se está entendiendo, o lo que están configurando como contaminación, les vecinos y los actores químicos, que es a su vez, como lo planteé anteriormente, el elemento B de la relación causal, genera o modifica cualquier posibilidad de hacer una relación causal. Es decir, si entendemos que la contaminación es la lista de sustancias como entidades individuales, en una matriz urbana con múltiples posibles causas, es bastante más difícil pensar en un establecimiento causal concreto y sólido respecto a la empresa, que si lo que estamos entendiendo involucra múltiples dimensiones, entre ellas el riesgo de explosión, entre ellas los olores, entre ellas el miedo y demás. La diapo que sigue. Bueno, a su vez en el análisis, y particularmente haciendo análisis de los informes periciales presentados en la justicia, encontramos algunos otros aspectos epistemológicos que favorecen el nulo establecimiento de nexos causales. El primero tiene que ver con la limitación propia de los marcos normativos. Las tablas de los marcos normativos son en cierto punto arbitrarias, tienen sus limitaciones, hay sustancias que no están comprendidas como tóxicas, y las mismas quedan afuera del análisis. En este caso, por ejemplo, el alcohol, en todas las mediciones se encontró niveles muy altos de alcohol en el aire, y el mismo no está tipificado como residuo peligroso en las normativas argentinas, con lo cual, más allá de la discusión si hay un daño o no a los cuerpos por esa sustancia, no está analizado en el conflicto. Un segundo punto tiene que ver con el recorte respecto a lo esperado. En los informes periciales hacen énfasis en la reacción química central del proceso productivo, es decir, la fermentación de maíz y la obtención de alcohol. Entonces, cuando obtienen sustancias que sí son tipificadas como tóxicas, que sí superan los umbrales de la normativa, pero no pertenecen a esa reacción química central del proceso, son desreconocidas y también se omiten del análisis. Y esto, bueno, un poco desreconoce el impacto ampliado de una planta, de la envergadura de esta planta, que genera un aumento del tráfico de camiones en las inmediaciones, que genera almacenamiento de combustible para procesos productivos que suceden alrededor del proceso productivo central. Y un tercer aspecto, que lo reconocen los químicos cuando hacemos las entrevistas, tiene que ver con la omisión de los efectos combinados, tanto en el plano normativo, que considera la toxicidad de la sustancia de manera individual, como en las posibilidades de medición, donde también se mide las concentraciones de la sustancia y se las analiza de manera individual, y esto no tiene en cuenta los efectos combinados o los efectos sinérgicos que puede tener los contaminantes una vez liberados en lo que efectivamente va a ser lo que va a impactar en el cuerpo de las personas que viven en las inmediaciones. La diapo que viene. Bueno, acá un poco antes de ir pasando a las reflexiones finales, quería como recuperar algunas discusiones que yo traigo, algunas lecturas de antropólogos, para pensar cómo están apareciendo en la disputa de lo político, en el sentido de qué hacer en una problemática ambiental como esta, en estas configuraciones distintas, y aparece fuertemente, o observamos una distinción entre lo que se considera realmente existente, lo que es natural, lo que en este caso se enuncia desde las ciencias naturales, y lo que se consideran representaciones parciales de esa realidad. Lo que es social, lo que es cultural, en este caso lo que enuncian las vecinas. Y para ver cómo se expresa esto en este conflicto en particular, traigo una cita de la sentencia judicial, en la diapo que viene. En la sentencia judicial, a partir de la cual se archiva la causa, que el juez dice: en los procesos judiciales llevados a cabo por contaminación ambiental, la prueba pericial juega un papel determinante, no solo por el hecho de demostrar la existencia de contaminación, sino también por establecer el nexo causal entre el hecho denunciado y el resultado de contaminación.
El informe pericial en causas que se investigan hechos, como lo que aquí nos ocupa, cobra fundamental importancia toda vez que el mismo comprende un nivel científico que difícilmente pueda lograrse mediante un testimonio o simple inspección. Bueno, una vez dicho eso, paso a la siguiente diapositiva. Ya voy dando alguna reflexión final y ya dándole cierre al trabajo y para que podamos compartir un poco la diapo que viene. Bueno, el primero tiene que ver con recapitular un poco el análisis en sí y ver que en esta parte del conflicto en particular, en lo que comprende este plano judicial del conflicto, no se establece un nexo causal entre lo que produce la empresa y lo que denuncian los vecinos, un poco apoyándose en una manera de traducir el conflicto que tienen los expertos químicos. Es decir, en el plano judicial se toma lo que hacen los expertos químicos, los peritos químicos solicitados, donde se entiende que la contaminación es una lista de sustancias pensadas de manera individual, y eso da pie a que se archive la causa y que se continúe la producción al lado de la casa de los vecinos. Y lo segundo tiene que ver con un poco la recuperación de las poquitas cosas que presenté en la introducción, y que este plano de asimetría de la participación en las problemáticas ambientales y la participación en la discusión política de las problemáticas ambientales está interpelada por si los conocimientos son o no son científicos. Y bueno, eso lo dejo un poco abierto al intercambio. Ahora salió también un poco en alguna de las presentaciones anteriores. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias. Gracias a los organizadores. Y bueno, eso. Muchas gracias, Julián. Quien quiera hacer preguntas las vaya haciendo. Y mientras tanto, por el chat nos deja una pregunta Connie para Julián Hellman. Y pregunta cómo has visto el rol del Yaniglia en el conflicto que le involucra como responsable alimentario de glaciares en relación con los proyectos mineros de San Juan y la denuncia en la asamblea de Hachal. ¿Qué tal? No soy experto, pero voy a ensayar una respuesta. A ver, hay varias cuestiones con eso. Entiendo que la respuesta formal del director del instituto del Yanigla, que era Ricardo Villalba, frente a esa denuncia, quedó él solo denunciado, digamos. El Inventario Nacional de Glaciares lo realiza el Yanigla, o sea, la ley de glaciares depositó en el Yanigla, que es un instituto de Mendoza, que está formado por CONICET, la Universidad de Uncuyo y el gobierno de Mendoza, ¿sí? Se depositó en el Instituto del Inventario de Glaciares de todo el país. Entiendo que el reclamo de la Asamblea es porque no se incorporaron en el inventario formas glaciares y periglaciares que estarían afectadas por ese proyecto. ¿Sí? Hasta donde entiendo yo, la crítica que se hace desde la Asamblea es esa. La respuesta de Villalba fue algo así como que el criterio que él tomó, que es un criterio aparentemente académico, yo no soy glaciólogo, ¿no? Pero aparentemente es un criterio académico internacional, de que formas glaciares y periglaciares de menos de 1 kilómetro cuadrado, creo que esa era la magnitud que él mencionó, no se tomaban en cuenta para inventarios. Entonces entiendo que la discusión técnica va por ese lado. Ahora, como vimos en varias de las presentaciones, ahí hay un camino que se va haciendo a medida que se descubren los problemas y las problemáticas. Eso puede ser cierto. Supongamos que es cierto, que el criterio académico fue correcto y que él no hizo a propósito un daño. Ahora, si la mina está afectando realmente estas fuentes glaciares, aunque no estén en el inventario, y si eso va a afectar la calidad de agua de la región, bueno, hay que modificar los criterios técnicos y científicos y hay que modificar la legislación seguramente. Entonces lo que estaría bueno es evaluar urgentemente, digamos, el impacto de esta mina sobre esas formas de nieve o de hielo para actuar. Porque, y además lo que agregaría es que sobre estas cosas debería actuar, que no siempre actúa, pero debería actuar el principio precautorio. O sea, es decir, si hay un riesgo, si se piensa que hay un riesgo importante y irremediable a futuro sobre el ambiente, hay que actuar primero y después evaluar cuál es el riesgo. Porque si no, ya generamos un riesgo que no es posible de reparar después. Entonces, no soy experto, por ahí me estoy evitando algún detalle técnico, pero me parece que eso es lo que pienso yo. En particular, si yo, siguiendo un poquitito, si yo fuera a trabajar en las cuencas de Mendoza que mencioné más adelante, es posible que tenga que tener en cuenta las emisiones de partículas
de los proyectos mineros, porque también se pueden depositar, así como las cenizas se depositan en los glaciares, las explosiones en las explotaciones mineras también generan nubes de polvo que se pueden depositar en glaciares. Entonces eso hay que evaluarlo, digamos. Todavía no sé mucho sobre ese tema, pero entiendo que es una de las cuestiones que en el proyecto que denuncia la Asamblea de Hachal tiene relevancia. Agreguen, por supuesto, el resto de las personas del panel si tienen otros comentarios importantes. Me tomo la licencia de agregar, comentaba una ponente ayer que el propio Yanigla hizo 2 informes de ordenamiento de glaciares, uno el mandatado por la ley y otro para la empresa minera. Y en ese sí aparecían algunos de estos glaciares que no tienen la dimensión necesaria para supuestamente el criterio técnico de la ley. Con lo cual hay ciertas dudas sobre cuánta buena fe hay en ese tenimiento de criterio. Pero bueno, no quiero meter más la base, que acá estoy solo de coordinador. Preguntaba Matías a Julián Arriaga en el chat sobre el conflicto de la planta de bioetanol, que decían el análisis técnico de contaminantes, perdón, sí, ¿qué decía el análisis técnico de contaminantes? Bueno, o sea, puntualmente a los que hice foco en el trabajo, que son los análisis periciales, en ese caso se hicieron 2 mediciones y se obtuvieron cosas distintas en las 2 mediciones. La primera medición fue apelada, porque la misma fue, o sea, por cuestiones judiciales, fue anunciada 15 días antes a la empresa, y los vecinos la apelaron, dijeron, che, el día, o sea, hace 20 días que no producen, el aire estaba puro, dudaron de lo que se obtenía, y aparentemente hicieron una segunda sin avisar. Esto lo digo porque hay toda una discusión en donde al día de hoy o sea, las partes desreconocen el mismo informe pericial hecho por cuestiones que suceden alrededor de la medición en sí. Lo que se obtuvo, y un poco analizamos ahí en los recortes epistemológicos, es que se obtuvieron sustancias tóxicas por encima de los umbrales, tolueno, sileno y formaldehído. Algunas de esas, sileno y tolueno, lo que dijeron los expertos químicos es, esto no debería producir una planta de producir bioetanol, entonces lo corremos del nexo de causalidad. Formaldehído, eso es más raro aún, sí está asociado al proceso productivo, pero dicen, lo encontramos en niveles demasiado altos para asociarlo a la planta, y de nuevo, formaldehído se puede formar secundariamente por otros procesos químicos en el aire ambiente, lo sacamos del medio. Esto en una de las mediciones también dio alto el alcohol, pero bueno, la ley de residuos peligrosos no especifica, no reglamenta un límite para eso, y en principio dieron eso, las mediciones. No sé si esa es tu pregunta, porque bueno, los 10 años de conflicto, hay otro montón de mediciones puestas en juego, ¿no? Como que la empresa contrata todo esto lo hacen ingenieros químicos, contrata a ingenieros químicos, en particular de la Universidad Tecnológica, para que hagan sus relevamientos periódicos, ahí salen otro montón de cosas, y después también en estos 10 años de conflicto las vecinas se han ido vinculando con distintos grupos científicos, gente de biología que ha hecho algunas mediciones, y después, bueno, otras cosas que había una pregunta que creo que la hacía Julián sobre la salud. Las vecinas se pusieron en contacto con una red de médicos, la red de médicos de los pueblos fumigados, que hicieron 2 relevamientos. Es una de las preocupaciones que las hicieron conformar el colectivo, pues primero se juntaron porque estaban preocupados, y charlando dijeron, che, todos nuestros nenes tienen asma, tenemos un problema para respirar, nos duelen los ojos, nos arde, se nos seca la piel. Entonces hay una cuestión de autopercepción y también de diálogo con médicos para llegar a eso, y a su vez hay un fuerte vínculo con profesionales de psicología y con la facultad de psicología que hacen trabajos en el barrio, entonces también se recupera mucho la dimensión de la salud mental, y eso es algo de lo que aparece en las entrevistas y que amplía mucho, hace muy evidente que en la justicia se apele a lo químico, cuando las vecinas están diciendo, tengo miedo de vivir al lado de una planta y si llega a explotar, arrasa el barrio. Ahí va, gracias por retomar la pregunta, se me ha quedado más arriba. Quien quiera seguir preguntando, comentando, interviniendo, pueden directamente tomar la palabra, ya creo que no hay más cosas por el chat. Y todavía tenemos un margencito de tiempo. Mándale, Matías. Bueno, gracias. Sí, no, me pregunto, y ayer justo estaba escuchando en uno de los paneles que el Guille Folguera planteaba esta cuestión de hasta qué punto no nos tenemos que dar la discusión hacia dentro de la academia, de si no somos partícipes también por el solo hecho de pertenecer y
y convalidar de alguna manera los informes técnicos, no es también un instrumento de silenciamiento de las comunidades. Digo, es clarísimo esto que vos planteás, Julián, y que es clave también en todas las asambleas y colectivos que denuncian estos conflictos socioambientales. El cuerpo habla, digo, o sea, me duelen los ojos, se me seca la piel, los pibes tienen asma, el olor es insoportable, o sea, ni siquiera se trata de lo que dice un instrumento como un HPLC, digamos, o sea, es hasta qué punto entrar en el juego de tener que demostrar no es una trampa, digamos, digo, o sea, no sé, siento que ahí hay algo a nivel académico que nos juega en contra, que siempre estamos ahí como tratando de buscar pruebas, como si no es una prueba ya que alguien esté denunciando, me siento mal. O sea, no sé, digo, ahí lo causal es clave, digamos, ¿por qué tenemos que caer? Y digo, además los tiempos, ¿no? 10 años para una causa judicial, que ahora se apela, que llega, o sea, son caminos que en donde el costo es la salud. Es así, son 10 años en donde con toda la suerte sale a favor de Budas, pero 10 años de enfermedad. Nada, plantear eso un poco desde la academia, de si no hay que revisar un poco esa cuestión. Gracias. Comenta desde el chat Eugenia que el principio de prevención de riesgo debería ser incluido, porque al tener en cuenta solo lo que se puede medir, siempre se van a justificar las sentencias a favor de las empresas. Y tenés levantada la palabra, Julián, métele nomás. Gracias. Sí, a ver, me resuena mucho lo que dice Matías, trabajando en la academia, digamos. Sí, totalmente. No, digamos, uno tiene que tener mucho cuidado, y nos lo discutimos mucho cuando militaba en colectivos desde el PIEN, nos discutíamos muchísimo eso. Cuando vamos a hacer un proyecto en un barrio que está en un conflicto ambiental, nuestra medición tiene que ser algo que acompañe esa lucha, no algo que la obstaculice. Y es difícil eso, a veces, totalmente. Entonces, me parece que parte tiene que ver con lo que venimos conversando, de que no puede haber un enfoque que sea solamente la medición química o de biodiversidad o de lo que sea que afecte, que haga falta en ese conflicto. Se tiene que tener en cuenta en un discurso con un lenguaje común, tratar de construir un lenguaje común entre los saberes comunitarios y las distintas disciplinas que estén involucradas, para que sea una parte, una pata de eso y no obstaculice. Eso es lo que pienso yo, por lo menos. Yo creo que aportan, porque, por ejemplo, hace un tiempo no se sabía, por ejemplo, que el benceno era causante del cáncer. Y quizás algunas de las moléculas que describió recién Julián, que detectaron, producidas, no se sabe si producidas por la planta de bioetanol, son cancerígenos y todavía no se sabe. Entonces, un estudio académico que demuestre que eso es cáncer va a ser un apoyo. Ahora, mientras tanto, si hay percepciones de posibles riesgos, hay que actuar antes, seguramente. Estoy de acuerdo en no esperar los 10 años, porque es gravísimo. Y con el COVID no se esperó 10 años. Entonces, claramente, son decisiones políticas muchas veces. Y ahí termina jugando mucho más la calle que los académicos, obviamente, pero bueno, para mí sigue siendo importante que exista la pata académica, no hay que darle prioridad. Seguramente no tiene que tener la prioridad, porque está el riesgo que mencionas vos. Esa es mi opinión personal. Y retomaba con algo que había notado de la presentación de Julián sobre esta percepción del perito químico que me indignó, de la contaminación, lo que está en la ley. No, pará. La ley dice que esos son los contaminantes, pero después, incluso la literatura científica habla de un montón de contaminantes, aunque no esté en ninguna ley. Y además, las comunidades podemos tener otras percepciones sobre qué cosas me hacen mal a la salud, que todavía no estén descritas por científicos. Pero entiendo que en el contexto de un juicio ya tenga una ley, no perdono, pero digamos, entiendo por qué usas el lenguaje, pero sabemos que los contaminantes no son solamente los que están en la ley. Y ahí hay un problema de este vínculo perverso entre a veces la academia, la ley y lo que termina pasando, ¿no? Quizás sumar un poquito más en esa línea. Claro, pasa que se están cruzando múltiples planos. Uno tiene que ver con el lugar de privilegio, que bueno, ese es el foco que hacemos en la investigación que estamos teniendo, ¿no? El lugar de privilegio de ciertos conocimientos científicos,
que eso está apareciendo como estrategia en plano de discusiones políticas, judiciales, ¿no? Como que hay algo de la cuestión judicial que excede al saber técnico, pero el saber técnico está jugando un lugar ahí, eso como que no hay que omitirlo, es fundamental, y que se reproduce, y se reproduce en muchos planos, porque esto que mencionaba Julián, de que sirve el conocimiento, y sí, y las vecinas, las comunidades, en un montón de contextos lo están buscando, porque efectivamente, ¿no? Como la ley les está exigiendo eso, entonces están destinando un montón de dinero, un montón de veces, un montón de esfuerzo, de organización, para poder bancar que se realicen ciertos relevamientos científicos para ahí tener una prueba, que bueno, es algo que me parece que también tenemos que discutir pruebas adentro, esa persecución por la evidencia, porque lo están haciendo mejor las empresas, a veces están teniendo más plata para financiar mejores equipos, y por lo menos, o sea, para colmo eso, en un plano de discusión de un nexo causal, no te hace falta discutir y ganar certeza, te hace falta ganar dudas nomás. O sea, plantear la duda en la discusión científica ya te alcanza para ganar tiempo, y el tiempo en la empresa es producir más. O sea, al medio aparece la pandemia y la empresa produce el alcohol en gel que más se vende en Argentina. O sea, la producción aumentó 5 veces en los últimos 3 años. Entonces, es terrible. Como esa combinación, como cómo se van cruzando esas cuestiones políticas, legales y de conocimiento y científicas, se van sumando. Perdón, un aporte cortito técnico para Julián que me olvidé de mencionar. Al margen de lo que diga la empresa sobre, lo que diga el peritaje sobre qué moléculas vienen o no de la planta de etanol, se puede pedir un peritaje concreto de las emisiones de esa planta. No puedo prometer lo que le haga desde mi grupo, que sé que hacen, pero no puedo prometer por cuestiones económicas, etcétera, pero digo, es algo que se puede hacer. Además de lo que tenga declarada la empresa que emite o no emite, se puede medir lo que emite una empresa. En la chimenea, digamos, más allá de lo que esté en el ambiente. Con permiso de la empresa, perdón, entro en este diálogo, gracias por el comentario, Matías, pasan muchas cosas ahí, porque muchos de estos relevamientos están hechos bajo pedido de la empresa, o mismo en el proceso judicial están hechos, y la empresa sabe 15 días antes cuándo se van a hacer. Nosotros nos dicen las vecinas, como los 3 días antes no están o sea, se apagaron los motores y están todos los empleados barriendo. Entonces, y no es cualquier empresa, o sea, la empresa Porta es una empresa muy arraigada en el poder político nacional y de Córdoba, tipo el ex dueño, padre del actual dueño de la empresa, fue ministro de Industria durante muchos años en la provincia, entonces de nuevo, hay varias cosas que se van cruzando ahí, y es difícil, sí. Tenemos tiempito todavía, así que preguntas, comentarios, invitaciones a asambleas, lo que quieran, hay margen. Y por ahí, como es complicado, pero sería interesante como ver qué continuidad le damos a partir de estos espacios, digamos, cómo podemos seguirla, digamos, pues está bueno el intercambio, porque además es la posibilidad también de conocer, digamos, o sea, qué es lo que pasa, o sea, todas estas historias y relatos que comentan para mí son totalmente nuevos, más allá de que es accesible si se quiere en internet y llegar a las noticias y a las redes de estos colectivos, pero lo cierto es que uno no alcanza. Entonces, ¿cómo podemos seguir? Más allá de si hay disciplina en juego o no, digamos que eso por ahí para mí como que llega a un punto en donde ya hasta ese nivel uno duda. Pero bueno, ¿cómo seguimos articulando
en este panorama que claramente coincidimos en muchísimas cosas, me parece. Quizás hoy nos convoca más desde el lugar académico, porque habitamos también esos espacios, pero lo cierto es esto, es como transversal de que habitamos otros también, y que claramente en la crisis en la que estamos, económica, política, social, ambiental, parecería ser que lo que se pone en juego no está tanto dentro de lo académico, sino más en la calle. Creo que hasta somos vecinos de una planta, más allá de que podemos habitar la facultad, podemos también estar habitando esos territorios. O sea, estamos respirando ese aire también, estamos tomando ese agua, tenemos algunos hijes que van a seguir habitando este mundo, entonces me parece que hay que tratar de convertir esto en organización. No sé cómo podemos seguir, aunque sea seguimos por mail. Sí, comparto el interés. Está bueno lo que planteas. No sé, yo me acuerdo que en un momento, no sé en qué estado está ahora, me acuerdo que un lugar interesante donde vincularse y más en pie de igualdad con no académicos era la Unión de Asambleas Ciudadanas, la UAC, que no sé cómo está ahora. Yo sé que tuvo distintas crisis y diversas crisis. No sé cómo está ahora, no sé si Fran sabrá algo más o alguien más de los oyentes o panelistas. Pero la UAC lo que tenía bueno era eso, unía un montón de asambleas del país que estaban en distintos conflictos ambientales, y por supuesto estábamos invitadas científicas que estuviéramos interesadas en participar o involucrarnos. Y además, por supuesto, nos ponía en contacto entre nosotros para aprender mutuamente y para articular. No sé si hay instancias parecidas en este momento que estén funcionando. Por supuesto que dispuesto a seguirla por mail y este pequeño núcleo, aunque sea que estamos en esta mesa, no tengo problema, pero desconozco en este momento distancias más amplias que estaría bueno, por supuesto. Solo puedo agregar que no sé si es el ámbito ideal, pero puede servir para ponerse en contacto con algunas personas más a nivel Latinoamérica. Yo participo de un pequeño colectivo que se llama, tiene un nombre en inglés que no me acuerdo ahora. Lo pusimos en inglés porque algunos que hablan portugués y no sé por qué no quedó en castellano, en múltiples nombres, no importa. Pero hay un colectivo más bien académico, pero que es de red, hace algo así como una red de investigadores early career, o sea, investigadores recientes o jóvenes en temáticas del sistema Tierra. O sea, que incluye un poco todo, en principio. Si bien fue al principio sobre todo de química atmosférica, hay un poco de todo. Y por ahí después te paso el link. Desde el lado de la academia puede servir para contactar con otras personas involucradas en esto en Latinoamérica, más en general. Ahora me falta algo así más local de Argentina. Hay unos cuantos argentinos en el grupo, pero bueno, es más académico, ¿no? Este grupo. Bueno, de no haber más comentarios, si quieren podemos cerrar por esta mañana. Tenemos un almuerzo más largo y retomamos a la tarde a pleno con mesas, paneles y la programación que nos queda el resto de la semana. ¿Les parece bien? Vamos a esa. Gracias a todos y perdón por la técnica dificultosa hoy. Perdón, hubo un comentario ahí. Perdón. Necesitamos... Eugenia dice: necesitamos que los académicos bajen todas estas cuestiones a la sociedad que sufre los problemas de contaminación. Un gran ejemplo de las madres de Ituzaingó. No sé si lo conocen el caso o si Eugenia querés tomar la palabra y comentar un poquito más.
Bien, para que no nos lea, nos sigue comentando Eugenia, que es por un tema de fumigaciones, es una problemática que lleva varios años ya. Bien, Sí, puntas yo he para escuchado seguir. he escuchado un poquito sobre eso. Se mencionó, en el panel central hubo un comentario, por ejemplo, de Gabriel Keppel, si no me equivoco, no me acuerdo bien el apellido, disculpas, que mencionaron sobre los campamentos sanitarios que hacían desde la Facultad de Medicina, que tenían en parte que ver con eso, si no me equivoco, con los pueblos fumigados, ¿no? Ahí hubo mucha lucha transdisciplinaria, claramente, muy interesante, y coincido en el tema de bajar lo más que se pueda a la sociedad, eh, bajar cuando sean saberes, digamos, que estén en la academia y no estén, ¿no? Porque justamente a mí mi problema con la palabra de extensión universitaria tenía que ver con este concepto de que la universidad se extiende hacia el barrio y de manera unidireccional transmite conocimientos, cuando no es tan así, obviamente. Hay muchos saberes en las comunidades, como el ejemplo mismo de las madres, ¿no? De Tuzangó, ¿no? Que empezaron a moverse mucho antes que la academia. Eh, pero sí coincido claro, ahí comenta en el chat Eugenia, dice, grupo de madres de un barrio hicieron el relevamiento de los casos de cáncer de los hijos. No recordaba, pero claro, empezó por ahí. Eh, entonces, eh, coincido en que tiene que haber un vínculo más constante y por ahí en cambio climático, por ejemplo, se ve poco, yo lo veo poco por lo menos. Las iniciativas que hay de las instancias municipales o provinciales o nacionales sobre el cambio climático son muy bajitas. Además de que no somos, en el caso del cambio climático, no somos las personas individuales las que más tenemos que hacer en reducir nuestras emisiones, sino que hay mucho que tiene que ver con las empresas. Por ahí sí a nivel tránsito, digamos, si pudiéramos usar menos autos sería genial, pero por supuesto depende que haya un transporte público bueno, eso. Después hay mucho que tiene que ver con la producción industrial, con la producción de energía, y si se quiere con un cambio global, como se mencionó en ese panel, en el sistema de producción, ¿no? En reducir el consumismo, por no decir la palabra capitalismo en un panel ambiental, pero sí hay que decirla, digamos. Eh, Dice Eugenia, las empresas está el cuello de botella, no quieren perjudicar sus ganancias, sí, por supuesto. No sé si te refieres a cambio climático o a las fumigaciones, pero en ambos casos estaría de acuerdo que es así. Sí, también esto, como rescatar, me parece esta cuestión de gente juntando plata para hacer un estudio cuando uno sabe bien en los espacios académicos los recursos que hay, solventes que capaz que se vencen en 2 años porque nadie los usa. Digo, ahí, digamos, más allá de si hay que poner la evidencia o no en juego como se está poniendo, digo, ahí hay algo también a mano, digamos, esto de, hay equipos, hay capacidades, o sea, hay que hacer, o sea, digo, y ahí inevitablemente parece que a nivel de gestión política e institucional no va a venir esa iniciativa claramente, o sea que queda ahí la pregunta de si no es una iniciativa que tenemos que gestar más, no sé, más desde abajo, más horizontal, o sea, acceder a esos equipos, acceder a esos recursos que ya existen. O sea, no puede, o sea, es una vergüenza que tenga que hacer una vaquita para hacer un estudio cuando claramente esos equipos se usan para publicar papers que a veces no tienen ningún tipo de sentido, así, por decirlo de alguna manera, o que en su peso relativo es como, no sé, obsceno. Sí, se sabe que cuando se toma la decisión se puede, así como se destinaron todos los PCR del país en el momento para diagnosticar casos de COVID, se puede totalmente usar equipos que están usando, sobre todo para academia, para conflictos ambientales, si hubiera la voluntad política y o de las instituciones académicas. Por supuesto, coincido. Y por eso en algunos casos he intentado, mis intentos de involucrarme en proyectos de extensión tienen que ver con eso, que es una forma, un marco en el que puedo fácilmente destinar recursos para eso, pero seguramente hay otras formas también de hacerlo.